Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva historia de Story Learning Spanish. ¿Quién no ha masticado un chicle en algún momento? ¿Te has preguntado cómo nació y cómo se ha vuelto tan popular esta golosina? Hoy hablaremos de este producto que tiene una gran relación con civilizaciones antiguas en México, la goma de mascar, o más comúnmente conocida como chicle. Descubramos y aprendamos más sobre su historia. Hace 9000 años, en el norte de Europa, las personas masticaban corteza de abedul, un tipo de árbol. Más recientemente, en el continente americano, los mayas y los aztecas masticaban una sustancia que conocían como tzictli, lo que se traduce como chicle en el idioma náhuatl. El chicle es una sustancia que se obtiene del chico zapote, un árbol que es originario de las selvas de Nicaragua y del ecosistema Gran Petén, conformado por parte de Yucatán, en México, Belice y Guatemala. En estos árboles, los chicleros, las personas que extraen el chicle, hacen un trabajo muy peligroso. Ellos deben subirse a árboles de más de 40 metros de altura con una soga y hacer cortes con un machete para extraer la sustancia. Algo muy interesante es que cuando hacen esto, deben esperar entre 5 y 8 años para volver a chiclear o volver a extraer esta sustancia del árbol. Volviendo a la historia de los aztecas, ellos tenían reglas sociales para el uso del chicle. Las mujeres solteras y los niños podían masticar el chicle en público. Sin embargo, las mujeres casadas, viudas y los hombres tenían que masticar el chicle en privado para refrescar su aliento y limpiarse los dientes. Más al norte, en las zonas que hoy conocemos como Estados Unidos y Canadá, los indígenas masticaban resina de abeto, otro tipo de árbol. Y en la década de 1840, en Estados Unidos, el empresario John Curtis fue el primero en comercializar la goma de mascar con este tipo de resina. En la década de 1850, Curtis construyó la primera fábrica de goma de mascar del mundo. Ahí cortaban la goma en tiras y la cubrían de almidón de maíz para que no se pegaran entre sí. Después de un tiempo, se dieron cuenta que la resina de abeto no era la mejor opción. No tenía un muy buen sabor y se deshacía fácilmente. Así que decidieron cambiar los ingredientes y utilizar cera de parafina. Un desarrollo importante en esta historia sucedió tiempo después cuando el estadounidense Thomas Adams se dio cuenta de que podía utilizar el chicle importado de México para mejorar la goma de mascar. En la década de 1880 creó una empresa con la cual empezó a vender goma de mascar por todo el país. Por varios años, el chicle importado de México a Estados Unidos fue el principal ingrediente en la creación de goma de mascar. Hasta que a mediados del siglo XX decidieron cambiar esto por ingredientes sintéticos. Años más tarde, desde finales del siglo XIX, el empresario William Wrigley Jr. comenzó a crear una fortuna con la goma de mascar. Wrigley era un vendedor de jabón en Filadelfia y ofrecía regalos cuando vendía a los comerciantes. Les daba un bote de levadura cuando compraban jabón. Hacía esto para que compraran a él y no a la competencia. Después se dio cuenta de que la levadura era un mejor negocio. Así que comenzó a vender levadura e hizo lo mismo. Regalaba, en este caso, un paquete de chicles por cada bote de levadura que vendía. Y de nuevo, el regalo, en este caso el chicle,
parecía ser más popular que el producto principal que vendía. Por esto, en 1891 decidió producir y vender su propia marca de chicles. Pero no fue hasta 1893 que creó dos marcas de chicles que hasta el día de hoy son muy populares: Juicy Fruit y Wrigley's Spearmint. Wrigley parecía ser un genio para vender. Gastó mucho dinero y esfuerzo en publicidad y mercadotecnia para dar a conocer su producto. Por ejemplo, en 1915 decidió entregar muestras gratis de su chicle a millones de personas que se encontraban en las guías telefónicas. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, Wrigley convenció a muchos de que el chicle tenía muchos beneficios, como por ejemplo, decía que el chicle reducía la tensión, la sed, el hambre y ayudaba a la digestión. Por esto, era parte de los alimentos que les daban a los soldados del ejército de Estados Unidos y después a los soldados de los ejércitos de otros países. Esto hizo que se volviera mucho más popular en otros continentes. Desde entonces, el chicle se ha producido en distintas formas y sabores. Se ha convertido en un gusto rápido que encontramos fácilmente en la tienda de la esquina. Espero te haya interesado esta historia y nos vemos en la próxima historia de Story Learning Spanish. Que estén muy bien y hasta pronto. Chao.